¿Cómo te has portado, campeón? Bien. ¿Cómo te has portado? Muy bien. ¿Qué tal? Buen día. Ese es el capítulo 64. ¿Sí? Órganos, aparatos y sistemas que contribuyen para que tú hables. Soy Alfonso Castro y dirijo la Escuela para Padres de Familia, donde hablamos de temas de consulta fuera de la consulta. ¿Sabes cuántas partes de tu cuerpo participan para que tú hables? ¿Para que tu hijo hable? No. Es toda una construcción, eres todo un edificio, eres toda una obra de arte. Afortunadamente que funcionas perfectamente bien. Ahorita que dije un edificio me acordé desde los cimientos, la cal, la arena, la varilla, el cemento, todo lo que contribuye para poder que un edificio se detenga y funcione más o menos. Así estamos nosotros. Fíjense, independientemente de lo orgánico, de lo biológico, de lo físico, obviamente contribuye también lo emocional, porque no es lo mismo que yo les estuviera diciendo de que el día de hoy les hablaré sobre el tema del lenguaje. El tema del lenguaje es, a diferencia de los gritos con los que normalmente hablo, ¿verdad? Y con los cuales me siento muy a gusto de poderme comunicar contigo. A veces me comentaba un paidopsiquiatra que en niños con mutismo selectivo, que en el próximo capítulo vamos a hablar qué es eso, con mutismo selectivo, niños que se están ensimismados y casi no hablan, a veces con eso es suficiente para hacer un diagnóstico en ellos, o la forma como hablan de que, ¿cómo te has portado, campeón? Bien. ¿Cómo te has portado? Muy bien. O sea, todo eso influye, ¿sí? Pero bueno, esas son cosas diferentes que no voy a hablar. Lo que voy a hablar es la parte, toda la parte orgánica en cuanto les decía, órganos, aparatos y sistemas. Punto número 1, pues el sistema nervioso. Ya hablamos del sistema nervioso en cuanto que no nomás la bola de sesos que tienes en tu cabeza, sino todos los nervios que contribuyen para poder que tú hables. Acuérdense que habíamos dicho que hay 12 pares de nervios craneales porque están en el cráneo. Solamente hay uno que le llamamos el vago porque se sale del cráneo y va por acá, por abajo, por eso es muy vago. Pero todos los demás que están aquí como el patético, el facial, el trigémino, no se digan los dos que están en la lengua, el hipogloso, ¿sí? Y el glosofaringio, ¿sí? Otros nervios que contribuyen definitivamente en la voz, en el habla. Muy bien. Entonces vamos a ver. Punto número 1, sistema nervioso. Ya dijimos, la bola de sesos, los nervios que van y dan sensibilidad y movimiento a la lengua, al paladar y demás. Entonces, tienes que tener muy bien el sistema nervioso. ¿Se acuerdan en el capítulo anterior que hablé del circuito neurolingüístico? Obviamente, si en ese camino hay una piedra en el camino, en el circuito neurolingüístico, un nervio atorado, una lesioncita, ¿sí? Un cisticerco ahí calcificado, un golpe en esa parte, el niño no va a poder hablar o va a tener una disartria y no articula bien, ¿sí? O va a tener una dislalia antes de los 6-7 años, que es dificultad para decir algunos fonemas, etcétera, etcétera, ¿sí? Ok, entonces, que tenga bien el circuito neurolingüístico, que tenga bien los nervios que van a llevar todo ese tipo de cosas para poder que el niño hable y, acuérdense que no nomás es hablar, y comprenda. Sí, comprenda, porque si no estaremos ante una cosa que se llama disfasia receptivo-expresiva. A lo mejor recibe el estímulo, pero no lo comprende. Sí. Y el niño nada más dice, ¿cuáles fueron los niños héroes? ¿Ah? Que si cuáles fueron los niños héroes. ¿Ah? Bueno, aunque puede haber otras razones para las que no se lo sepa, ¿verdad? Pero bueno, primero dijimos sistema nervioso. Punto número 2, el aparato respiratorio. Puedes tener muy buen sistema nervioso, pero si tus pulmoncitos no están trabajando bien, no.
hablamos en la expiración. No puedes hablar en la inspiración. O sea, tú respiras a través de dos movimientos. Inspiración, pausa, expiración. Pausa, inspiración. Entonces, en eso, el diafragma, que es el músculo más ancho que divide aquí el abdomen del tórax, el diafragma hace esto. Y envía todo el aire hacia afuera al aplastar los pulmones. Y el aire hace que vibren las cuerdas vocales, que ahí estamos ante el punto número 3, el aparato fonador. El aparato fonador son las cuerdas vocales que tenemos aquí, en la laringe. Hay unas cuerdas que se le llaman cuerdas verdaderas, que son las que nos dan el tono y el timbre en la voz, y las cuerdas falsas, que están en la periferia de estas mismas, ¿sí? Las cuerdas vocales son las que nos individualizan, las que te dan el toque auténtico de tu voz. En mi caso, por ejemplo, a mí en lo particular no me gusta mucho mi voz, pero ni modo, esta es la voz que tengo y ya aprendí después de 60 y tantos años a vivir con ella. Pero, por ejemplo, hay gente que aún me confunde con mi hijo, con uno de mis hijos, y a mi hijo lo confunden con él, porque tenemos una voz idéntica, porque tiene el toque genético, la cuerda vocal, para que salga igual la voz. La voz también va variando. Hay mudas de voz. Una de las más conocidas es la famosa voz de falsete, que el niño la presenta entre la pubertad y la adolescencia, cuando la voz se está haciendo más fuerte, ¿verdad? Entonces, fíjense muy bien. Sistema y nervioso. Aparato respiratorio, ¿sí? Obviamente, una persona en una crisis de asma no va a poder hablar bien. Una persona en un acceso de tos no va a poder hablar bien. Necesitamos tener bien el aparato respiratorio para poder hablar en la emisión, habíamos dicho. Aparato fonador, habíamos dicho, que son las cuerdas vocales. Y, pues, uno de los más, bueno, es que no podemos decir cuál es más importante. El aparato articulatorio. El aparato articulatorio es la boca. Paladar duro, paladar blando, carrillos o cachetes. Tú no puedes hablar sin cachetes. Dentadura, encías, lengua, el freno de la lengua que permite el movimiento, ¿sí? Labios, vestíbulo que entre los labios y la encía. Y eso porque no es lo mismo una persona que hable así o una persona que hable así, por ejemplo. Entonces, la boca tiene muchísimo que ver porque es la parte que articula la palabra. Se fue el número 4. Sistema respiratorio. Sistema respiratorio, bueno, el segundo, no importa el orden de los factores. Sistema nervioso, aparato respiratorio, aparato fonador, aparato articulatorio. ¿Saben cuál es uno que muchos no lo toman en cuenta? El sistema endocrino. El sistema endocrino son las hormonas para que maduren las cuerdas vocales. Porque si en sistema endocrino, definitivamente, hay endocrinólogos que me dicen que pueden diagnosticar un hipotiroidismo solo por oír a la persona en el teléfono, por la forma como habla. A diferencia de un hipertiroidismo que algunos presentan taquilardia, así como la taravilla, ¿verdad? Entonces, el sistema endocrino tiene mucho que ver para eso, ¿sí? Para darle el tono, el timbre a la voz. Porque acuérdense que la voz tiene todas esas características: tono, timbre, intensidad, volumen y frecuencia. Cada una de esas cosas son muy importantes. ¿Cuántas cosas tenemos que ver en el lenguaje, verdad? Muy bien. Entonces, estas son las 5 partes del cuerpo que contribuyen al lenguaje. No lo olvides. Y sobre todo, no olvides suscribirte, no olvides darle like y no olvides ver el siguiente capítulo del lenguaje en el que hablaremos sobre patología del lenguaje. Me dio mucho gusto estar contigo. Ojalá pudiera conocerlos personalmente a cada uno de ustedes para abrazarlos y agradecerles personalmente. Un gran saludo. Que tengas muy bonito día.